tenemos también las empresas CBN, cervecería, y aquí también Guari tenemos CBN, y una serie de empresas, que generalmente estas empresas son empresas medianas a grandes empresas. Por tanto, siempre estas empresas van a ser de tipo SRLs o sociedades anónimas. Y esas son las que conforman ese tipo de empresas, medianas a grandes empresas. Plazo 4 meses para la presentación de sus estados financieros ante el Servicio de Impuestos Nacionales, es la entidad la cual nos regula todos estos aspectos formales. Dentro de una empresa industrial, el periodo varía. El periodo empieza el 1 de abril al 31 de marzo. Eso está establecido en el decreto 24051, donde hay una clasificación de varias empresas, como ser las mineras, las agrícolas, etcétera, etcétera, donde cada uno de estos tipos de empresas tiene un periodo diferente de presentación de las formalidades de los estados financieros. Entonces, tomen en cuenta que nosotros ya, nuestro periodo ya no es el 1 de enero al 31, sino 1 de abril, reitero, al 31 de marzo. Otra característica que también vamos a ir viendo en el desarrollo de la materia es el tema de que ustedes han tomado en cuenta dentro de sus conocimientos el tema del inventario de mercaderías, ¿no es cierto? El cual, digamos, era el que controlaba el tema de las compras y las ventas y el saldo que existía a una determinada fecha de todas las mercaderías que en este caso va poniendo en el mercado la empresa. Nosotros dentro de estas empresas industriales, vamos a tener 3 tipos de variedades de inventarios. Uno, como vamos transformando el material, vamos a tener el inventario de materiales, donde podemos tener inventario inicial de materiales, inventario final de materiales. Por otra parte, conforme al cierre de gestión y por diversas circunstancias, puede quedar el producto que estemos produciendo puede quedar en un cierto grado de avance o cierto grado de producción debido a diversos factores. Dentro de lo ideal es que todo lo que iniciemos a producir se concluya durante este periodo, pero existe a veces factores que, digamos, son incontrolables hacia la empresa, como por ejemplo los bloqueos, los paros y una serie de situaciones que puedan darse y perjudiquen este proceso de producción. Entonces, a raíz de eso, al cierre de gestión, que es el 31 de marzo, podemos tener inventario de productos en proceso, con un cierto grado de producción que se haya quedado al cierre de la gestión. Y por tanto, estos pueden ser también de la misma manera inventarios iniciales y finales. Y por último, como nosotros transformamos un material en un producto terminado, entonces también vamos a tener el inventario de productos terminados, nuestro producto que estamos produciendo o a lo cual se dedica la empresa al final del cierre. Y ahí también podemos tener inventario inicial y final de productos terminados. Entonces, con esas aclaraciones vamos a empezar a desarrollar lo que es la materia. Bueno, nosotros, como habíamos indicado, vamos a utilizar, en este caso, vamos a llevar la contabilidad de costos. Como ustedes ya conocen, sea cual sea la contabilidad, tiene un propósito fundamental, el cual es proporcionar siempre información financiera a la empresa de la actividad económica al cual se dedica, ¿no? Esto con la finalidad, en este caso, de medir, registrar y presentar ese tipo de información a los diferentes usuarios que requiere una empresa. ¿Cuáles son esos tipos de usuarios? ¿Alguien me puede indicar? ¿Qué tipos de usuarios tenemos de la información financiera? Usuarios internos y externos. Muy bien. ¿Quiénes serían los usuarios internos y externos? Internos tomando en cuenta el personal, a los recursos humanos en este caso. Externos podría ser diferentes instituciones como entidades financieras, podría ser. Muy bien, Paola, ¿no? Como su compañera ha indicado, los internos
existen dos tipos, internos y externos. Los internos están, como su nombre indica, dentro de la institución, pero no siempre puede ser personas, también puede ser agrupaciones y también algunas, digamos, instituciones, pero al interior. En este caso, por ejemplo, podríamos hablar dentro de los usuarios internos, está el gerente, está el contador, estamos nosotros ahí, está, también puede estar el sindicato. Ustedes, como ya les indicaba, las empresas industriales generalmente son grandes. Por ejemplo, CBN agrupa una cantidad enorme de, digamos, de personal y tienen su sindicato. Entonces, para ellos también está contemplado dentro de los usuarios internos que requieren esta información. ¿Para qué puede requerir un sindicato? Requiere obviamente para reivindicar sus derechos, como son, digamos, los incrementos salariales, que generalmente se da el 1 de mayo, ¿no? Y los usuarios externos son atribuibles también a instituciones como, por ejemplo, reguladoras como el Servicio de Impuestos Nacionales, el gobierno, también está ahí el tema de la banca, que puede requerir nuestra información. ¿Para qué? Para ver la solvencia que tiene en la otorgación de créditos, ¿no? Entonces, a eso se refiere el tema de los usuarios. Generalmente, la contabilidad de costos es para usuarios internos, no tanto para los usuarios externos. Tomando en cuenta como uno de los usuarios, entonces la gerencia requiere esta información para planear y controlar. Ustedes saben que toda empresa tiene un objetivo. ¿Cuál es ese objetivo? ¿Alguien? Tener ¿Alguien me puede ganancia. indicar? Perdón, Margaret. Tener ganancia, o sea, lucrar. Muy bien. La finalidad siempre es el lucro, ¿no? El beneficio mayor o una rentabilidad para poder distribuirse, ya sean entre, o ya satisfacción del propietario o de los socios, ¿no? La planeación, ¿con qué finalidad? De formular objetivos y los medios para alcanzar estos objetivos, ¿no? Y a través del control para la revisión, evaluación y elaboración, obviamente, de informes si se han logrado o no se han logrado los objetivos. Hasta la fecha, ustedes han llevado una contabilidad financiera, ¿no? Que se ocupa principalmente de la emisión de los estados financieros para uso externo que proveen fondos a la entidad. En este caso, ustedes han llevado una contabilidad financiera para específicamente para la presentación, que es lo más usual para el Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Estos 4 estados financieros básicos que establece el decreto 24051, ¿alguien sabe cuáles son? Balance general, el estado de Muy bien, resultados. muy Estado bien. de flujos. Balance inicial. No, nada que ver el balance inicial, ¿no? Al cierre de gestión presentamos el balance general, el de cierre. Los 4 estados básicos que debe presentar una empresa son el estado de resultados, el balance general, estado de evolución del patrimonio y el estado de cambios en la situación financiera o el estado de flujos, como indicaba, y acompañado con las notas a los estados financieros. ¿Ya? Esos son los 4 estados que deben presentar. Conmigo ahora vamos a incrementar un nuevo estado, que es el estado del costo de producción. Por otra parte, también podríamos indicar que las empresas se rigen por la competitividad, ¿no es cierto? Donde prima en el mercado la oferta y la demanda de los bienes y servicios, así como también los precios, la calidad del producto, porque las empresas hoy en día son bastante exigentes respecto a la calidad, ¿no? Y la economía de las empresas se devuelve bajo el principio económico fundamental, el cual expresa que el ingreso siempre debe ser superior a su costo para la obtención de un rédito o una utilidad, ¿no? Y en esa superioridad radica la existencia o inexistencia de las empresas o el quiebre de las empresas, ¿no? Ese es otro factor que se debe tomar en cuenta. Entonces, por tanto, todos nuestros ingresos siempre deben ser superiores al costo. Pero ustedes saben que el precio de nosotros no es un factor controlable por la empresa. Ustedes saben que el precio está regido por la oferta y la demanda, y cuanto hay mayor competitividad, entonces va a fluctuar bastante. Lo único que nosotros como empresa podemos controlar son los costos, que sean mínimos para obtener ese rédito y mantenernos en el mercado. Entonces,
podríamos indicar que la contabilidad de costos se encarga principalmente de la acumulación, el análisis de la información relevante para uso interno, como les indicaba, de los gerentes, los cuales van a utilizar esta información para planear utilidades o planear objetivos, que generalmente es la obtención de utilidades, controlar que se cumplan estos objetivos a través del control de las operaciones y obviamente la toma de decisión que pueda darse en un momento determinado, aprovechar los costos de oportunidad. En este momento, por ejemplo, hay bastantes costos de oportunidad en la elaboración de los implementos de bioseguridad que requiere la sociedad para el cuidado del COVID-19. Entonces, ahí están la toma de decisiones. Muchas empresas, ustedes conocen, han cambiado de rubros porque su producto que colocaba al mercado, que producía, ya no le da rentabilidad. Entonces han ido cambiando. Ahí está la toma de decisiones. Entonces, como ahí indica la teoría, formula estrategias en diferentes ámbitos que podría realizar. Nivel de producción, producir más o menos. Esto también tiene relación con la actual situación que estamos atravesando. Las empresas que se ocupaban de la producción del alcohol, por ejemplo, que sirve para la desinfección, por la situación que estamos atravesando, obviamente ha debido aumentar su producción, ¿sí o no? Y otras que han salido, los productos que antes que requería la sociedad, han debido bajar su producción, como por ejemplo el tema de la ropa. Muchos ya la sociedad no le está dando mucho, digamos, mucha importancia al tema de la ropa. ¿Por qué? Porque la prioridad está en este momento el tema de la alimentación y la salud, ¿no? Entonces, ahí está ese tema de las estrategias de cambiar, reformular, etcétera, etcétera. Y por otra parte, tenemos también la mezcla de los productos, variar nuestra producción, precios de ventas, rentabilidad de una línea de productos existentes, ampliación de las instalaciones a raíz de aumentar nuestro nivel de producción. Obviamente vamos a tener que también tal vez ampliar nuestras instalaciones, nuestra infraestructura, etcétera, ¿no? Ya hemos ido hablando bastante permanentemente del tema de costos. Entonces, ¿qué es un costo? Se define como el valor sacrificado para adquirir un bien o servicio, que se mide obviamente en unidades monetarias. La unidad monetaria que nosotros vamos manejando en nuestro medio son el boliviano, mediante la reducción de activos o incursionar en pasivos, en el momento en que se obtienen los beneficios. Se puede indicar también que costo es la inversión recuperable no expirada. ¿A qué se refiere eso? Eso significa que nos van a dar un beneficio futuro y se clasifica como activo. Como nosotros estamos produciendo un producto, obviamente a lo futuro, al producir este producto a lo futuro, al vender, ¿nos va a generar utilidad? Sí, ¿no? ¿Y va a estar clasificado dentro de nuestro activo? Sí. ¿Por qué? Va a estar clasificado como inventario de productos terminados. Gasto. El gasto es una erogación no recuperable. Esto sí no es recuperable. ¿El costo es recuperable? Sí, pero el gasto no. Destinados generalmente esto a los gastos de administración y ventas de un determinado producto. Y tenemos el otro término que es pérdida. La pérdida, ustedes se da cuando generalmente, o se da especialmente cuando los ingresos son menores a los gastos. Y ahí tenemos la pérdida. Les voy a pedir también, por favor, que tengamos un horario para el ingreso, 10 minutos, por favor, de tolerancia, ¿ya? Y dentro de la clasificación tenemos una variedad de clasificación que se va realizando en el término de los costos. Atendiendo a la función que se aplica, tenemos costos de adquisición, explotación, producción, operación y extraordinarios. Los costos de adquisición se refieren a la determinación del costo unitario en la adquisición, ya sea en una empresa comercial, de la mercadería o en el caso nuestro de los materiales. Los costos de explotación, Agustín, ¿cuál es tu consulta? Licenciada, buenos días, disculpe, perdón, es que yo era el que estaba solicitando entrar porque, mire, se me está por acabar la batería de mi celular y quería pasarme a mi computadora. Perdón que me haya No, querido unir demasiado tarde. Disculpe. no hay ningún problema, Agustín. Se entiende esas situaciones, pero hay personas que especialmente
tengo en el turno de la noche van ingresando 5 minutos antes y por eso es la recomendación. ¿Ya? Muy bien. Entonces tenemos los costos de explotación. Los costos de explotación son la explotación de la naturaleza que se realizan y obviamente su finalidad es determinar el costo unitario de este proceso de explotación. Los costos de producción van a ser o son los que se dedican a la determinación del costo unitario a través de los 3 elementos del costo: material directo, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación o producción. Esos 3 elementos nos permitirán determinar el costo unitario. Los costos de operación están atribuibles al tema de la administración y de las ventas de nuestro producto, ¿no? Los costos extraordinarios son, como indica, costos no ordinarios o no relacionados a la actividad propia de la empresa, como ser, por ejemplo, el tema de la venta de activos fijos. La empresa no se dedica a la venta de activos fijos o no es su actividad particular, o un siniestro, por un incendio, y ahí se genera con ciertos costos. Entonces, a eso se refieren los costos extraordinarios. Atendiendo al grado de conducta o relación en función al volumen, ya sea de producción o de ventas. Y tenemos ahí fijos, variables y mixtos, que ustedes ya conocen estos temas. Dentro de la han debido llevar microeconomía referente al comportamiento en los ejes cartesianos de los costos fijos y variables. Los costos fijos, como su nombre indica, son constantes y permanecen fijos independiente del volumen de producción que tengamos. Ya produzcamos 1,000 o 10,000, estos costos fijos van a ser constantes, van a mantenerse. Un ejemplo podríamos indicar el tema del canon de alquiler. Si tenemos un determinado alquiler, produzcamos 1,000 a 10,000, si hemos definido un canon de 5,000 bolivianos, eso va a ser permanente. Luego tenemos los costos variables que van variando en función al volumen de producción. Produzcamos más material. Produzcamos menos material. En tema de la mano de obra, lo propio. Producimos más personal. Producimos menos personal. Entonces van variando en función al volumen de producción o de ventas, ¿no? Entonces estos pueden ser, como ya les he dado el ejemplo, el tema de los materiales y el tema de la mano de obra. Y tenemos los costos mixtos, que es en este caso, toma en cuenta los costos fijos y los costos variables. Y un ejemplo de estos podemos tener el tema de los servicios básicos, que tiene una parte fija, independiente de que nosotros consumamos o no los kilowatts. Lo propio en el agua. Tenemos costos por órdenes, por la naturaleza de la empresa, por órdenes y por procesos. Los costos por órdenes y por procesos que posteriormente en las materias más adelante vamos a ir llevando, se refieren a que los costos por orden, existe una orden específica del cliente o en este caso, del que nos está solicitando el producto. Y dentro de este ejemplo podríamos indicar las empresas o las imprentas, por ejemplo, que a solicitud del cliente va elaborando las tarjetas personales, los calendarios, las invitaciones, etcétera, etcétera, donde estarán especificadas todas las características de cómo quiere que se lo vayan fabricando. Costos por procesos, en este caso no requiere de la solicitud del cliente. Esto va produciendo de forma masiva y continua, sin solicitud del cliente. Generalmente estos procesos son desarrollados por empresas que van produciendo en cantidades. Tal es el caso, por ejemplo, de la cerveza. El ejemplo de los refrescos. Sin previa solicitud del cliente, ellos van produciendo de manera masiva y continua. Atendiendo al momento en que se registran y se determinan. Tenemos los costos históricos, los costos predeterminados. Y los costos predeterminados se dividen en estándar y estimados. Los costos históricos o reales son los costos que realmente se han incurrido que se han incurrido y se determinan una vez fabricado el producto. Mientras los costos predeterminados, estos se determinan de manera anticipada o en el momento en que se está produciendo. Y esas dos clasificaciones tenemos estimados que se estima de manera empírica conforme a la experiencia que se ha tenido, mientras los estándares ya se estima de una manera científica a través de todo un equipo multidisciplinario, donde participarán el área de producción, el área de administrativa y el área de ventas, el área de recursos, el área de compras y todas las unidades que competen o que interactúan dentro de una empresa.
¿Qué pasó?